Y el día de hoy tengo el gran privilegio de pedirle al pastor Jaime López que pase por acá, mi hermano. Créame que para mí es un gran honor, un gran privilegio, pastor Jaime, tenerte con nosotros en esta mañana. Estamos preparados para lo que el Señor tiene presente. Gracias, mi hermano. Gracias. Gloria a Dios. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué gozo y qué alegría, ¿verdad? Poder estar en medio de ustedes en esta mañana. Y antes de comenzar, simplemente quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por amar al pastor Jim. A Jim yo lo amo como un hijo y para mí es de gran bendición y alegría, gozo, poder ver cómo la iglesia, de la misma manera que me amó a mí en el tiempo que Dios me llamó a este lugar, ama a Jim, ama a su esposa, a su familia. Gracias. Verdaderamente estoy agradecido a Dios por eso, ciertamente. Y la realidad es que hoy estamos celebrando, hay fiesta, hoy estamos celebrando el Día de las Madres. ¿Verdad que sí? Pero eso estuvo flojo. Bendito sea Dios, ¿verdad que sí? Y dentro de este gozo yo siempre digo, el Día de las Madres nunca se ve como el de los padres. Por alguna razón es muy diferente, pero ahí lo voy a dejar. Estamos celebrando el Día de las Madres y mientras ciertamente pensaba en el proceso de preparar este sermón, no podía dejar de pensar en mi abuela paterna. Su nombre era María. Recuerdo quedarme en su casa en una zona montañosa y rural de Puerto Rico. Para los que son de esa área de Puerto Rico, ella es de Lares, de Castañer Adjuntas, en un monte metido por allá. Y recuerdo que su casa era una casa sencilla. Estaba en una montaña, en Puerto Rico le dicen en una loma, lejos de ruido, lejos de muchas comodidades. Y aunque han pasado muchos años, hay algo que todavía permanece grabado en mi corazón y mis recuerdos. Yo recuerdo escuchar a mi abuela María cada noche orando. Las veces y las semanas que mi papá nos llevaba allá. Yo recuerdo que en la noche mi abuela oraba incesantemente. Yo la escuchaba interceder por sus hijos. Yo la escuchaba interceder por sus hijas. Yo la escuchaba interceder por su familia, por mí. Ella era una mujer totalmente dependiente de Dios y llena de fe. No era una mujer famosa. No escribió libros. No tenía plataformas ni redes sociales. No tenía grandes recursos. Pero ella era una mujer poderosa en oración. Y hoy, al mirar hacia atrás, entiendo que gran parte de lo que Dios ha obrado en nuestra familia se produjo de rodillas a través de la fe no fingida de mujeres como mi abuela María, mi tía Brunilda y mi mamá. Una fe que persevera aún en temporadas de desierto. Un ejemplo bíblico de esto lo vemos cuando Pablo le escribe a Timoteo recordándole y animándolo en relación a su herencia espiritual, reafirmando su fe a través de estos recuerdos, y le dice a Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera. Pero miren qué interesante, dice: pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Qué hermoso legado el que Timoteo recibió de su madre. Él recibió una fe sincera entre tal vez muchas otras cosas. Él recibió una fe visible, porque Pablo la vio, la experimentó la mamá de Timoteo y la experimentó Timoteo. Fue una fe que impactó ciertamente generaciones, porque una madre piadosa no solamente deja recuerdos, también deja dirección espiritual. Y hoy más que nunca el mundo necesita madres así. Madres que enseñen a amar a Cristo, a sus hijos. Madres que modelen esa fe. Madres que formen generaciones para Dios.
Pero mientras pensaba en esto y reflexionaba, también pensé en otra realidad. Porque no todas las historias de maternidad se ven como la de Eunice, la mamá de Timoteo. No todas las madres llegaron aquí con una historia ordenada, con una historia de ser mujeres de gran fe. No todas tuvieron estabilidad. Las madres que hoy están en medio nuestro y que tal vez nos están viendo a través de las redes sociales, tal vez no todas tuvieron apoyo. No todas han sido celebradas, no todas han sido protegidas y no todas han sido valoradas. Y quizás algunas mujeres hoy se sienten más identificadas con una mujer completamente diferente de la Biblia. No se sienten que se pueden comparar con Eunice, sino con Agar. Una mujer usada, una mujer herida, una mujer rechazada, humillada, una madre soltera, una mujer que terminó huyendo, corriendo al desierto. Y sin embargo, fue precisamente allí, en el lugar más seco, más árido y desesperado de su vida, donde Dios salió a su encuentro. Porque Dios en su gracia te busca, porque Dios en su gracia te escucha, porque Dios en su gracia te guía y te consuela aún en medio del desierto. El Dios de la Biblia no solamente se acerca a madres ejemplares como Eunice, también se acerca a madres heridas como Agar. Y eso es esperanza para todo y cada uno de nosotros en este lugar. Y si de todo lo que voy a decir en esta mañana hay algo que deseo que graben, escriban y lo pongan en sus corazones, es lo siguiente: el desierto no es tu final cuando Dios está presente. El desierto no es tu final cuando Dios está presente. Incline sus rostros en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana vengo delante de ti en acción de gracias. Gracias por el privilegio inmerecido de estar aquí delante de esta iglesia, de esta congregación, que no solamente un día me permitiste pastorearla, pero también has traído un gran pastor Señor en medio de ellos. Pero sobre todas las cosas, lo que nunca ha cambiado es que esta iglesia siempre ha caminado en obediencia a ti. Así que en esta hora te adoramos, te glorificamos, Dios del cielo, y te bendecimos. Que esta palabra, Dios del cielo, llegue a lo profundo de nuestros corazones para salvación, para convicción y para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén, amén, amén. Agar era una esclava egipcia que pertenecía a Sarai, la esposa de Abraham. Génesis capítulo 16, versículo 1, dice estas palabras: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Sarai estaba desesperada porque no podía tener hijos, y en vez de esperar el tiempo de Dios, decidió ayudar a Dios con un plan humano. Le entregó su sierva a Abraham para que pudiera él tener descendencia por medio de ella. Agar fue tratada como una propiedad, como alguien sin voz, sin derechos, sin dignidad. Culturalmente, quiero aclarar que esta práctica era legalmente aceptada en la sociedad, pero ciertamente no representaba el ideal de Dios para el matrimonio y para la familia. Su decisión fue tomada bajo una iniciativa humana y no una instrucción divina. Sarai tenía un problema, era estéril. Había recibido una promesa, pero aún así se desesperó, y en medio de esa desesperación decide hacer lo que ella decide hacer. Le entrega a su esposo su sierva. Y literalmente Sara le dijo a Abraham: ve y acuéstate con mi sierva. Yo puedo construirte una familia a través de Agar. Y esta mujer, en su desesperación, toma esta pobre decisión, como muchos de nosotros hemos tomado muchas decisiones pobres en nuestra vida. Mira lo que dicen los versículos del 3 en adelante de Génesis capítulo 16. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, la favorita del pastor Jim.
Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Y mire lo que dice entre comillas el texto. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Eran 10 años que Sarai tenía el deseo de darle un hijo a su esposo. Eran 10 años de desesperación. Eran 10 años de dificultad. Pero no pasaba nada. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella se quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Recibió atención. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Lo voy a dejar ahí. No voy a usar ni las exclamaciones que dice el texto, ¿okay? Lo voy a dejar ahí. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: qué buen hombre ese, oye. Mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Y así fue como Agar quedó embarazada, y lo que parecía resolver un problema terminó creando dolor y conflicto. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su jefa, a su dueña, a Sarai. Y Sarai reaccionó a esta humillación con mucha dureza y crueldad. Así que aquí no había nadie feliz. Aquí había un problema, porque ciertamente esta mujer trató de ayudar a Dios en un proceso divino. La tensión creció tanto que Agar terminó como fugitiva y huyó al desierto. Cuando usted estudia el nombre de esta mujer, eso es lo que significa: una mujer que corre, una fugitiva. Y allí, cuando ya no le quedaban fuerzas, embarazada, sola, herida y sin dirección, ella recibe todo el maltrato de Sarai, el desprecio de Sarai. Abraham no podía tal vez hablar con ella porque ya Sarai estaba molesta, estaba celosa, estaba frustrada, y Agar no pudo hacer nada más. Simplemente su reacción fue correr de vuelta a lo que ella conocía. Ella corrió al desierto, herida, embarazada, sin dirección. Y allí, cuando ya no le quedaban fuerzas, donde no habían respuestas para ella ni dirección, llega Dios. Y es entonces cuando podemos descubrir esta verdad, iglesia. El desierto no es tu final cuando Dios está presente. Lo primero que quiero decirte en esta mañana es que Dios no se encuentra en medio del desierto. Dios te puede encontrar en medio de tu desierto. Génesis 16:7 dice: el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Sur. Qué poderosa frase, la encontró. No fue Agar que buscó a Dios, fue Dios quien buscó a Agar. Y de la misma manera, tal vez tú y yo corremos de Dios, tal vez tú y yo nos escondemos o tratamos de escondernos de Dios. Y creemos que cuando estemos listos buscaremos a Dios, pero Dios siempre te ha estado buscando porque te creó y te ama. En otras palabras, cuando habla de este ser, del ángel, de este ángel, está hablando de Jesús mismo. El Hijo de Dios se le apareció. Para aquellos que les gusta la teología, eso le llaman una cristofanía, una aparición encarnada de Jesucristo. Una mujer fugitiva que trataba de escapar de su dolor. Una mujer que mucha gente no conocía ni sabía de ella. Ella simplemente era una sierva, pero allí Dios la encontró. Desde el Antiguo Testamento Dios ya se estaba acercando al quebrantado, al rechazado y al que sufre. En la Biblia el desierto muchas veces representa soledad, muchas veces representa dependencia, quebrantamiento. Y es en esos lugares donde el ser humano descubre que no puede sostenerse por sí mismo y necesita a su Creador. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que la palabra nos está diciendo, pero te voy a ayudar.
No importa lo que tú y yo tratemos de hacer en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar porque no va a tener longevidad. Tal vez se ve bien al principio, tal vez cosas pueden suceder que sean positivas, pero la Biblia dice que su fin ciertamente es de perdición. Pero el Dios que te creó, el que te conoce, el que te formó, está en medio de tus desiertos, aun aunque tú trates de correr fuera de Él, porque te ama. Agar llegó a este desierto vacía, sin recursos, sin protección, sin nada que ofrecerle a nadie, sin dirección. Pero el detalle sorprendente del texto no es que Agar encontró agua, sino que se encontró con el Dios de ella. A veces estamos dependiendo de los recursos que tenemos a nuestro alcance, de los recursos que tenemos humanos, cuando verdaderamente el primer recurso que necesitamos enfocarnos en es en Dios. Muchas veces Dios permite desiertos en nuestras vidas para mostrarnos que su presencia es más necesaria que nuestra comodidad. Agar iba huyendo hacia Egipto, tratando de escapar de su dolor, de su humillación, de su sufrimiento. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cuando sufrimos, corremos hacia lugares oscuros, hacia lugares equivocados. Volvemos a nuestros viejos caminos, a lo que conocemos. Tratamos de escapar del dolor, pero lejos de Dios. Pero aún allí, Dios sale a tu encuentro y te recuerda que Él te ama. Aún en medio de tu desierto, de tu dolor. El Salmo 139 lo dice mejor. Dice, jamás podría, el salmista hablando, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Si nosotros queremos vencer en este mundo, nunca lo lograremos con nuestra fuerza. Necesitamos depender de sus fuerzas. Aleluya. Iglesia, el desierto no es el final cuando Dios está presente, porque Dios en su gracia ciertamente te busca, te escucha y te consuela. No solamente las madres experimentan desiertos. Hoy algunos aquí están atravesando desiertos emocionales. Tal vez estás atravesando un desierto matrimonial. Tal vez estás atravesando un desierto espiritual, un desierto financiero, un desierto de una pérdida de un ser querido, un desierto de pérdida de empleo, un desierto de tu estatus migratorio, un desierto de soledad, un desierto de ansiedad y cansancio. Pero Dios en su gracia da esperanza al que sufre. Porque el mismo Dios revelado en Jesús que encontró a Agar, sigue encontrando personas en lugares secos, áridos y en medio de desiertos. Aleluya. Tal vez hoy te sientes ignorado o ignorada. Tal vez hoy te sientes cansado o cansada. Tal vez te sientes utilizado por alguien. O inclusive emocionalmente agotado o agotada. Pero quiero recordarte, Dios te ve. Dios ve tus lágrimas. Él te ve en tu desierto, en tu lugar más oscuro. Dios ve tus sacrificios. Dios ve tu dolor, el que nadie más entiende. Y aunque otros te hayan ignorado, Dios jamás te ha perdido de vista. Oye bien lo que te estoy diciendo. Esto no es un sermón para animarte. Esto es un sermón bíblico para que recuerdes quién es Dios. Y este Dios bíblico que se ha revelado a nosotros, a ti y a mí, y que hoy una vez más a través de este día hermoso de las madres, nos recuerda claramente que jamás te ha perdido de vista. El Señor, dice la Biblia, está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Él rescata a los de espíritu destrozados. Iglesia, el desierto no fue el final de Agar. El desierto fue el lugar de encuentro de ella con su Creador. Tu desierto, iglesia, tu situación, tu problema personal, eso que estás atravesando hoy día, tal vez
no lo estás mirando a través del filtro bíblico. Tal vez necesitas dar un paso hacia atrás y aunque no entiendas nada de lo que te está aconteciendo, entiende algo simple que la Biblia te recuerda, y es que el desierto tuyo no es tu final, es un lugar de encuentro con Dios para tu vida. Tu desierto no es el final. Dios está presente porque no solo te ve, también te da dirección. Y ese es mi segundo punto. Dios nos escucha y nos da dirección. Mire lo que dice los versículos 8 y 9 del capítulo 16 de Génesis. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Ella le contesta: Agar, estoy huyendo de mi señora Sarai. Versículo 9. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Qué difícil, ¿verdad? No dejes el trabajo. No le digas al jefe lo que estás pensando. No envíes ese email. No tomes esta decisión. No abandones a tu esposo, no abandones a tu esposa. No, aguántate. Apriétate los pantalones, ajustate la falda, espera en mí. Dios la llama por su nombre. Qué hermoso. En medio de su dolor, Dios todavía sabía quién era ella. Él no perdió perspectiva. Tal vez ella no sabía lo que le estaba pasando. Tal vez ella hasta se olvidó de dónde ella venía, hacia dónde iba. Pero Dios sabía con quién estaba hablando. Dios sabía cuál era el problema de ella. Y Dios tenía la contestación, la solución para su situación. Inclusive tenía una bendición para ella. Pero el Señor no reacciona a este tipo de cosas. Simplemente le hace una pregunta: ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y no porque Dios necesitaba esa información de ella, sino porque quería que Agar se detuviera y fuera honesta, que reflexionara, porque el dolor muchas veces nos hace correr sin pensar. Tenemos que tener cuidado con esto, iglesia. Agar estaba huyendo físicamente, pero también espiritualmente. Ella sabía de dónde venía. Ella sabía que venía de un abuso. Ella sabía que venía del rechazo. Ella sabía que venía de un lugar de cansancio, pero ya no sabía a dónde iba. Y muchas veces cuando tú y yo estamos pasando por momentos de desierto, se nos olvida hacia dónde vamos. Buscamos la primera solución. Si ves un video en YouTube que te dice hay 3 pasos para que seas feliz, lo ves. Y si después hay otro de 8 pasos, lo ves y los tratas de combinar. Y cuando vienes a ver, tienes 300 pasos y todavía estás en el mismo lugar y no te has movido. Pero la Biblia hoy nos recuerda que esto es más simple de lo que pensamos, porque en medio de nuestro desierto y dificultades hay un Dios creador que te ve, que está contigo, que te ama y está dispuesto a restaurarte. ¡Aleluya! La pregunta que quisiera hacerle a cada uno de ustedes hoy, y ya yo me la hice, es como él le preguntó a Agar: oye, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? ¿Qué tú responderías a eso si Dios hoy te hiciera esa pregunta? Muchas veces el sufrimiento nos deja exactamente así, confundidos, sin claridad, reaccionando en vez de confiar. Agar responde con humildad: estoy huyendo. Ella reconoció su condición. Algo está pasando, yo me siento de esta manera y mi única respuesta a esto, porque no tenía el respaldo, no me sentía bien, era correr, huir, ser una fugitiva. Y quizás también es la respuesta de muchos hoy. Tal vez tú estás huyendo del dolor, estás huyendo de tu pasado, tratando, pero todavía está en tu espalda, encima de ti, huyendo de tus heridas, huyendo de una relación dolorosa, huyendo del cansancio. Pero hoy Dios te recuerda y te dice: no corras más, tu desierto no es el final, porque Dios está presente. Jesús escuchó a Agar y le dio dirección porque simplemente quería bendecirla. Le dice: regresa y sométete. El Señor tiene una palabra para nosotros. El detalle es si nosotros podemos responder y ser obedientes a ella. Hoy en día esas 2 palabras, sometimiento, obediencia, no nos gustan. Debemos tener cuidado de no interpretar tampoco este pasaje como una aprobación divina del abuso. La Biblia no celebra la crueldad de Sarai, pero también ve la humanidad de ella. Aún en medio de circunstancias humanas injustas y pecaminosas, Dios seguía guiando y sosteniendo a Agar.
para protegerla a ella, a su hijo, y así poder cumplir su propósito divino sobre su vida. Y hoy no voy a hablar de ella porque no tenemos tiempo, pero Dios estaba al mismo tiempo trabajando con Sarai. La obediencia en este momento, aunque dolorosa, sería parte ciertamente de un plan divino y grande para el bienestar de la descendencia de Abraham. Pero tuvo que haber un encuentro. Y muchas veces yo creo que nosotros corremos tanto y trabajamos tanto y hacemos tanto que no tenemos el tiempo para detenernos y responder una pregunta tan simple como esta: ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? La vida nos impulsa a esta carrera imparable donde siempre hay algo que hacer, donde nos sentimos que ser productivo es estar corriendo y haciendo algo. Algunos se esconden su dolor dentro del trabajo, otros se esconden haciendo múltiples cosas, otros esconden su dolor dentro de la iglesia, pero no se detienen a escuchar a Dios y su voz cuando le dice: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Yo quiero trabajar con tu vida, detente. Y es importante que entendamos esto. Dios trabaja en la simplicidad nuestra. A veces nos complicamos mucho y Dios simplemente te pregunta: ¿de dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Y en este momento Agar no entendía esto. Regresar para Agar no hacía sentido, pero ella hizo algo que hoy muy pocos hacen. Ella decidió confiar en Dios, porque la obediencia muchas veces requiere de fe antes de entendimiento. Y es importante que entendamos esto, iglesia, porque muchas veces, comenzando conmigo, nos desesperamos en situaciones y no nos detenemos a reflexionar, y muchas veces creemos que nuestro bienestar está huyendo o transicionando a lugares donde Dios siempre nos está diciendo: detente. Yo tengo el poder, la capacidad y la autoridad para cambiar tu situación. Regresa a ese lugar, porque no se trata de ti, se trata de mí que ando contigo. No tengas miedo, Dios está contigo. Dice la Biblia en Primera de Pedro: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. El primer paso es humillación. El primer paso es humillación. Dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Porque nosotros tenemos buenas ideas, pero Él tiene un plan perfecto y mucho mejor que el de nosotros. ¡Aleluya! Agar deseaba libertad, pero primero tenía que aprender obediencia y dependencia de Dios. Y muchas veces nosotros queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, cuando primero quiere transformar nuestros corazones y nuestra vida. Quizás hoy tú también no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero no sabes claramente a dónde Dios te quiere llevar a ti. Así que antes de cambiar o tú esperar que cambien tus circunstancias, Dios quiere trabajar con tu corazón. Porque algunas veces queremos alivio inmediato, cuando Dios quiere producir dependencia eterna. Dios quiere que tú y yo dependamos de Él 24/7, porque Él siempre está listo y tiene lo que tú y yo necesitamos para poder respaldar esa dependencia que podemos tener de Él. Y aunque hoy no entiendas todo lo que Dios está haciendo en tu vida, sigue caminando con Él, sigue creyéndole a Él, sigue orándole a Él, sigue confiando en Él. Ten fe, porque Dios nos escucha y ciertamente nos trae dirección. Iglesia, el desierto no es el final cuando Dios está presente, porque Dios no solo nos ve ciertamente y nos escucha, Él restaura y nos muestra su misericordia. Y este es mi último punto para esta mañana. Dios te restaura y muestra su misericordia. Mire lo que dice los versículos 10 y 11 de Génesis 16. Después añadió, ese es Dios hablando: yo te daré descendientes de los que puedes contar. El versículo 11, el ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. A veces oramos,
A veces tenemos una expectativa de Dios y porque no recibimos la contestación que queremos, pensamos que Dios no nos escuchó. Pero esta historia claramente nos recuerda no solamente a las madres, sino a cada uno de los que estamos aquí, de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, que Dios te escucha, pero Él responde de acuerdo al plan perfecto que tiene para tu vida. Confía en Dios, ve por el proceso, porque Él tiene un plan para ti. No estás solo en el desierto. Es impresionante que Dios permitiera a Agar participar de una promesa que hasta ese momento en Génesis solamente la promesa estaba enfocada en Abraham. Pero aquí vemos algo sorprendente. La misericordia de Dios también alcanza a la esclava egipcia. Y eso nos muestra que la gracia de Dios trasciende barreras humanas, estatus sociales, historias rotas y pecados pasados. Esta mujer se sentía invisible, pero fue vista por Dios. La mujer pensó que nadie la escuchaba, pero fue escuchada por Dios. Y el mismo Dios sigue escuchando hoy a cada una de nuestras oraciones. Yo no llamaría a un hijo mío, Dios escuchó, si yo sintiera que no me escuchaba. Ella tuvo un encuentro con Dios. Ella se dio cuenta en ese momento que Dios sí la había escuchado. Él escucha el clamor de una madre cansada como tú. Él escucha el llanto de alguien herido. Dios escucha la oración de un matrimonio en crisis. Dios escucha el dolor de quien no sabe hacer algo con sus hijos en medio de sus problemas. Él escucha el grito silencioso de quien ya no tiene fuerzas. Nuestro Dios escucha la soledad del que ha perdido a un ser amado. Dios no desprecia tu historia, pero tampoco desperdicia tu sufrimiento. El Dios que te ve en tu desierto es tu único camino a un nuevo comienzo. Óyeme bien, el Dios que te ve en tu desierto es el único camino hacia tu nuevo comienzo. Agar pensó que el desierto era el final, pero Dios los convirtió en el comienzo de algo completamente nuevo. Porque la gracia de Dios muchas veces no se entiende en el presente, pero se puede apreciar completamente en el futuro. Hay temporadas que nosotros pasamos de dolor. Yo pasé muchas temporadas de transición, de dolor en mi vida personal a través de las plantaciones de la iglesia, con mi familia, cada vez que nos teníamos que mover. Pero hoy puedo dar varios pasos hacia atrás y poder ver mucho mejor el plan de Dios. Todavía hay cosas que Él me está llevando a través de que no las entiendo, pero he decidido en esta temporada más que nunca esperar y confiar en Él. Así que te invito a que hagas lo mismo. La gracia de Dios de repente no podemos entenderla en este presente, porque no estamos claros. Decimos, wow, yo estoy sufriendo y yo siento que el Señor me dice que no me mueva. Pero ¿y cómo es esto? ¿Se estará loco? ¿Qué es lo que está pasando? Pero lo que pasa es que tú y yo no estamos viendo más allá. Dios tiene siempre un mejor plan. Y eso le pasó a Agar. Más adelante, cuando miramos la historia bíblica, en Génesis capítulo 21, vemos que ella vuelve a correr con su hijo y se encontró nuevamente en el desierto. Allá no vio el pozo de agua, el hijo se tiró a morir y ella se fue lejos de él. Y ocurre, olvídese, eso es un drama, eso es una telenovela lo que sucede ahí. Pero lo más importante es que en un momento de extrema desesperación como el que ellos vuelven a pasar más adelante, en ese mismo momento, cuando el agua supuestamente se había acabado y Agar pensó que su hijo moría, Dios la volvió a encontrar. Dios la escuchó y escuchó el clamor de su hijo. Le abrió los ojos para que viera un pozo de agua y le prometió que haría de Ismael, su hijo, una gran nación. Y eso una vez más nos reafirma a cada uno de nosotros la fidelidad de Dios. No fue un encuentro de una sola vez, no fue un encuentro pasajero. No fue una conexión de un chat por a través de las redes sociales. Fue una provisión continua y una muestra de la gracia perseverante de Dios, incluso en los momentos de desiertos más oscuros de nuestra vida. Tal vez tú piensas, Dios puede usar a otras personas, pero a mí no. Tal vez tú piensas, ¿verdad? Pensando en Agar, oye, es que esto es imposible. Yo me siento igual, yo soy una víctima de este proceso. Dios no quiere robarte ese dolor. Pero Agar nos recuerda que Dios también escribe historias de gracia con personas quebrantadas. Él quiere restaurarte, porque la misericordia de Dios no depende de cuán impresionante eres tú, sino de cuán misericordioso es nuestro Dios. Dios no está buscando personas perfectas.
está buscando hombres y mujeres con corazones sinceros. Quizás hoy algunas madres aquí se sienten como Eunice, sembrando fielmente generación tras generación. Y quizás otras se sienten como Agar, cansada, herida y sobreviviendo en medio del desierto. Pero hay algo que encontré que ambas necesitan. Ambas necesitan lo mismo, no importa dónde están, si en la montaña o en el desierto. Necesitan ambas la gracia de Dios para seguir adelante. Iglesia, quiero recordarte, el desierto no es el final cuando Dios está presente. Y cierro con esto. Para los que lloran por decisiones pasadas hoy, para los que han sufrido rechazo, para los que están cansados de caminar y seguir adelante, para los que se sienten invisibles y que nadie los ve. Porque es precisamente con personas o entre personas como esas, como Agar, donde Jesús suele aparecer. Tú eres importante para Dios. Tú no eres un número para Dios. Tú tienes nombre y apellido. Tú tienes propósito en el Señor. Dios había estado observando cada lágrima, cada injusticia, cada momento de dolor de esta mujer. Y por eso, al final de la historia, en el versículo 13, ella le dice: El Roí, el Dios que me ve. Le llama a su hijo el Dios que me escucha, y después ella se refiere a él como el Dios que la vio. Dios te ve hoy. Hoy en medio de nosotros hay algunas visitas. Tal vez tú no esperabas estar aquí, pero Dios te ve. Él sabe lo que tú puedas estar atravesando. Qué nombre tan hermoso el que le dio a esta mujer gracias a su experiencia con su Salvador. Quizás hoy tú te sientes que nadie te entiende, que nadie te escucha, que nadie ve tu dolor. Pero el Salmo 34 nos afirma y nos dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. El Dios que vio a Agar todavía hoy ve a aquellos de nosotros que estamos quebrantados. Jesús fue rechazado, despreciado, afligido y abandonado sin causa. Él tomó nuestros pecados sobre sí en la cruz del Calvario, para que personas heridas y quebrantadas como tú y como yo pudieran ser reconciliadas con un Dios vivo que puede traer vida eterna a tu vida. Iglesia, hoy no solamente encontramos consuelo en Dios, también encontramos salvación en Cristo. Y yo pudiera decir muchas cosas más. Aquí todavía me quedan 2 o 3 cosas, pero no las voy a decir. Simplemente me voy a enfocar en decirte una sola cosa más. Tu desierto no es el final cuando Dios está presente. Ven a Cristo. Y ahí donde tú estás, no tenemos que hacer ruido, no tenemos que hacer un speech motivacional. Tú y yo escuchamos la misma palabra de Dios. No es mía, está en la Biblia. Una palabra de verdad que nos recuerda a nosotros que de la misma manera que Dios vio a Agar, Dios también te ve a ti. Y te dice: no corras más, ven a Cristo. Y Cristo nos recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre, no puede alcanzar eternidad verdadera si no es en Él. Y hoy quiero decirte ahí donde tú estás, a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales, si quieres hoy correr, te invito a que simplemente cambies de dirección. Corre hacia Cristo. Él te llama. Y ahí donde tú estás, si hoy tú has escuchado esta palabra y dices: pastor, no entendí muchas cosas de las que dijiste, gritaste mucho, hablas muy rápido, perfecto, no hay problema, pero escuchaste una cosa: que en medio de tu desierto Dios te ve. Que escuchaste de que aunque estás corriendo, Él toma el tiempo para preguntarte de dónde vienes y a dónde vas, porque quiere trabajar contigo. Si ese eres tú, ahí donde tú estás, solamente te digo ahí, levanta tu mano, permíteme orar contigo desde donde tú estás. Habrá alguien hoy que diga: yo quiero reconocer a Cristo en mi vida, quiero la salvación, la vida eterna, y quiero parar de correr. Ahora quiero correr hacia sus brazos, ahora quiero correr hacia sus pies. Habrá alguien en medio de nosotros que dice: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Habrá alguien más, Dios te bendiga. Habrá alguien más que diga: yo quiero y necesito a Cristo, ya me cansé de correr. Dios te bendiga. Y atrás, vi tu mano, Dios te bendiga. Esa es la respuesta. Le digo a cada uno de ustedes que levantaron sus manos: gloria a Dios por eso. No hay nada que esta oración que ahora yo te voy a pedir que repitas conmigo haga. No tiene poder.
El poder lo tiene Cristo, que desde que comenzamos a hablar de su palabra, de su amor, de su perdón, algo sucedió en tu vida. Y eso se llama Espíritu Santo. No te preocupes, no hay que entenderlo todo. Lo que tenemos es que tener fe y confiar. Y lo único que te pido ahora, que ahí donde tú estás, vamos a inclinar nuestro rostro. Y ustedes que levantaron su mano, y si tú que nos estás viendo a través de las redes sociales también levantaste tu mano donde estás, inclina tu rostro y vamos a repetir esta simple oración. La oración no es la que te va a salvar, fue lo que ya Dios hizo en ti a través de su palabra. Trajo convicción a tu vida y te recordó que tu pecado jamás será más grande que la salvación que Él te provee hoy. Así que inclina tus rostros y repite conmigo: Señor, reconozco que tú fuiste el que me creaste, pero también reconozco que un día corrí fuera de tu perfecta voluntad. Reconozco que llegué a un lugar de quebrantamiento, a un lugar desértico, donde traté de correr y siempre quedaba estancado en el mismo lugar, y a veces aún hasta con más dolor. Pero hoy he escuchado tu palabra, la he recibido en mi corazón. He escuchado tu pregunta: ¿de dónde vengo, hacia dónde voy? Hoy quiero decirte: me detengo, escuché tu pregunta, te reconozco como Rey, Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de haber corrido al pecado, de haber corrido a respuestas que nunca trajeron verdadera solución. Y hoy te pido que perdones mis pecados. Tú eres mi Dios, tú eres mi creador, tú eres mi Rey y mi Salvador. Gracias, Señor, por perdonarme. Señor, en esta mañana, tarde ya, yo vengo delante de tu presencia y te pido por cada mujer que está aquí, que tal vez ya es madre o que tal vez algún día será madre. Pero también te pido por cada hombre, joven, niño que está aquí, que ha escuchado tu palabra, que ha recibido esta palabra en su corazón. Yo te pido que traiga fruto y fruto de arrepentimiento como el que has traído a algunas almas hoy. Señor, gracias por cada una de las personas que te han reconocido hoy como Rey, Señor y Salvador. Qué gran regalo para sus madres, qué gran regalo para sus hijos. Señor, gracias por cada una de ellas, por cada uno de ellos. Y yo te pido en esta hora, Señor, que la obra que hoy has comenzado en ellos, tú la continúes y la lleves a su cumplimiento. Que ellos se puedan conectar con la iglesia local, que se puedan conectar con nuestro pastor Jim, Padre Celestial. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que este día sea un día de gozo y celebración del Día de las Madres, pero más aún, que haya celebración en los cielos, porque habían almas perdidas que hoy han sido reconciliadas para salvación y vida eterna. Aleluya. Iglesia, ¿hay algo más que tú vas a decir? Pues yo hoy los voy a tener el privilegio de despedirle. Iglesia, que Jehová los bendiga y los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde cada uno de sus corazones en Cristo Jesús. A ti, mamá, feliz Día de las Madres. Te amamos. Dios te bendiga.